autónomas o con sus trabajadores se rigen por la ley del servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen las establecidas en la ley de servicio civil conservan ese trato. Fíjese que, bueno, primero estamos de que cuando usted lee el artículo 2 del Código de Trabajo, le menciona el artículo 119. No, ya no es el 119, sino que ese es el 108. Lo que nos está indicando acá de que, tal como yo se lo señalo en los siguientes párrafos, es de que, por ejemplo, la parte directamente relativa al Estado la va a regular la ley del servicio civil. Pero la ley del servicio civil no es únicamente la general, no, también hay ley del servicio civil del organismo legislativo, del organismo judicial y de las municipalidades. Pero en el Código de Trabajo encontramos el artículo 191 que establece las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado, que es la ley del servicio civil. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones de este código. Vean qué interesante, porque vamos a ver otro principio constitucional ahí, que cuando tienen el carácter, aunque sean del Estado, pero tienen carácter privado, sí rige el Código de Trabajo. Pero por favor, la regla general es que las municipalidades y más entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por la ley del servicio civil. Por siguiente, dichas relaciones no están sujetas al Código de Trabajo. No nos vamos a detener en esto. La ley de servicio civil, que es el decreto 1748 del Congreso, la ley de servicio civil del organismo legislativo, que es el decreto 36-2016, y también está el decreto del organismo judicial, que es el 48-19, la ley de servicio municipal, el decreto 1-87. Y pues todas nos van a hablar exactamente de cómo se rigen las relaciones entre trabajadores y cada una de estos organismos o dependencias del Estado. Trabajadores por planilla. Este es un fenómeno que ya está desapareciendo. Por muchos años fue utilizado este término de trabajadores por planilla. Realmente son aquellos que se les paga por hora, por día, por semana. Y para entenderlo, pues dice lo siguiente, artículo 109 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas autónomas que elaboren por planilla, los trabajadores que elaboren por planilla de estas entidades serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los otros trabajadores del Estado. Por ejemplo, para poder entender, entonces necesitamos nosotros ir al manual de clasificaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas y ahí nos va a hablar que precisamente el personal por jornal o a destajo se le puede pagar por día, por hora, como lo establece precisamente esta disposición legal. Y por último tenemos que es jornales. Esta es una pregunta que no sé si en la variante ustedes vienen, pero es una pregunta de examen. Comprende los egresos por concepto de salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones que prestan sus servicios con carácter temporal en talleres, principalmente en mantenimiento y similares, así como en la ejecución de proyectos y obras públicas que no requieren nombramiento por medio de acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla y su suscripción del contrato es el que establece la ley. Por favor, si yo le preguntara esta definición, está hablando de la palabra jornales. Ahí lo anota, por favor. Y pues, por supuesto, le decía que cada una de las leyes está a esta disposición. Indemnización. Este es interesante. Como regla general, si yo le preguntara a cuántos años de indemnización tiene el derecho los trabajadores del Estado, la regla general son 10 años. ¿Cómo ha sido superada? Bueno, ha sido superada normalmente por pactos colectivos de condiciones de trabajo. Pero la regla general, si yo le preguntara, es exactamente el artículo 110. Vamos a necesitar unos dos que nos apoyen ahí para la lectura, por favor. ¿Quiénes nos apoyan?
Artículo 110. Constitución Política de la República de Guatemala. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Continúo con lo demás, licenciado. Vamos a analizar esto, ¿sí? Okay. Vean qué interesante. La Constitución dice que únicamente se debe pagar por despidos sin causa justificada. No dice por renuncia. Claro, yo le digo en los pactos colectivos o en los convenios colectivos que hacen instituciones. Recientemente tenía la Procuraduría de Derechos Humanos el retiro voluntario, pues ahí se mejora, se supera 10 a 15 hasta 18 años, 20 años, 18 he visto, pero lo superan a través de eso. Pero regla general, vean, constitucionalmente esta norma no dice que es por renuncia, únicamente por despido sin causa justificada, ¿sí? Pero lo interesante es de que ya viene la ley del servicio civil general y ya nos da un poco más de margen de poder interpretar la norma. En el numeral 7 del artículo 61 de la ley de servicio civil, derecho a los servidores públicos, dice que los servidores públicos en los servicios por oposición gozan de los derechos establecidos en la Constitución, en el texto de la ley, y además de los siguientes: a recibir indemnización por supresión del puesto o despido injustificado, ya sea en forma directa o indirectamente. Vean qué interesante. Ya agregó la supresión del puesto. Si Pedro Manuel trabaja en un lugar y van a suprimir, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Recientemente el Congreso de la República estaba, solo déjenme ver aquí. Bueno, el Congreso de la República estaba, por ejemplo, cuando está derogando la ley de herencia, legados y donaciones. Ahí hay personal trabajando. Normalmente lo que hace es trasladar a otros puestos, pero si no fuera así, ellos tienen derecho a esos 10 años o si tienen pacto colectivo, los meses que ahí hablan. Pero también agregó la ley de servicio civil la palabra supresión del puesto, despido injustificado. Vean, los despidos se dan de dos formas, lo vamos a ver en su oportunidad. Hay despido directo y hay despido indirecto. Eso lo vamos a analizar en su oportunidad. Igual lo tenemos con la ley de servicio civil del organismo legislativo, lo tenemos en la ley de servicio civil municipal. Entidades descentralizadas. Solo déjenme ver, solo quiero que algunos alumnos que quieren ingresar. ¿Me continúas ayudando con leer esto? El artículo 111. Hilary. Artículo 111, Constitución Política de la República de Guatemala. Las entidades descentralizadas del Estado que realizan funciones económicas similares a las de empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos. Fíjense qué interesante. Funciones económicas similares a empresas de carácter privado. Se fijen por la razón. ¿Qué dice? Por leyes laborales comunes, o sea, el Código de Trabajo. No le aplica a la Ley de Servicio Civil y son entidades descentralizadas del Estado. Son entidades descentralizadas del Estado, pero tienen carácter como que fueran empresas privadas. A ellas no les aplica, a ellas tienen que aplicarse el Código de Trabajo. Pero para poder entender que son entidades descentralizadas, no empresariales, en este caso no empresariales, pues aquí les dejo un grupo de esas entidades.
Veamos hoy el 112. Artículo 112. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Bueno, bien, pues. En el caso de su servidor, ¿puedo tener otro cargo público? ¿Yo qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado, sí puede tener otro cargo público. Va. Pero vamos a ver, si José Fabián puede trabajar en el ICSI y puede trabajar en el Ministerio de Finanzas. No podría, porque uno no es de docencia, o sea, ninguno de los dos es de docencia. Ahí estamos, o asistencia social, ¿va? Pero estamos bien claritos con eso, ¿sí? La regla general es que ninguna persona puede desempeñar más de un cargo público, un empleo o cargo público. Esa es la regla general. Dos excepciones, ¿sí? Instituciones asistenciales o bien centros docentes. Dime, por favor. Buenas tardes, licenciado. Pero, digamos, desempeñar dos trabajos en la misma área, creo que sí se puede, ¿verdad? Por ejemplo, un docente que trabaje de maestro en el sector público y en la tarde sector privado. Sí. Igual los médicos, ¿verdad? Igual los médicos, porque estamos hablando de asistencia social, ¿sí? Pero tiene que ser en la misma rama, digamos, no podría estar en dos lugares distintos, ¿verdad? No, por ejemplo, en el caso mío, yo podría trabajar en cualquier ministerio por la mañana y trabajar en la universidad por la tarde. Igual los maestros. Lo que tú me estás poniendo es el ejemplo clásico. Acuérdate que, por ejemplo, quienes tuvimos el honor de nacer en un municipio, normalmente los maestros siempre que asistían los mismos profesores de los colegios que habían ahí, los colegios privados. Entonces, ahí porque no había otro trabajo, pero ellos pueden desempeñar otro trabajo también. O sea, no necesariamente tiene que ser de maestro, puede desempeñar. La regla lo que dice es que no podemos tener, por ejemplo, lo que ponía de ejemplo de José Fabián. Imagínate, y has oído eso mucho, ustedes lo han escuchado, ¿sí? Que encuentran a veces a alguien que lo acaban de nombrar, dice, pero tiene dos trabajos, está trabajando en la Contraloría, está trabajando en finanzas. Eso sí lo prohíbe la ley, ¿viste? Eso sí no se permite. Claro, te digo. Ya si hablamos de un 029 es otra historia, pero lo vamos a hablar en su oportunidad. Hoy quisiéramos avanzar con eso. Regla general, nadie va a desempeñar un empleo o cargo público. Esa es la regla. Excepción, docentes o instituciones de asistencia social, siempre y cuando sean compatibles con los horarios, ¿sí? Tienen que ser compatibles con los horarios. Mucho ojo, por favor. No sé si la valiente de ustedes, pero viene una pregunta de este 112. ¿Sí? Exactamente lo que estamos platicando. Veamos hoy entonces, a ver, sí, 113. Hilary. Artículo 113. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Bueno, estamos ahí. Ustedes ven que ahorita están con lo de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Y la exigencia es que se aplique el artículo 113 de la Constitución, ¿sí? Méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Y también lo tiene la Ley de Servicio Civil, tanto del Congreso, del organismo judicial, como de las municipalidades. Vamos hoy la revisión de la jubilación. Hilary, por favor. Artículo 114. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral
tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo servido y del último salario devengado durante el nuevo cargo. Conforme a las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepios. Pero sería bueno una pregunta. No sé si usted me la puede ver ahí, en internet. ¿Cuál es la pensión máxima que otorga actualmente el Estado? ¿Alguien que me la pudiera ver? 7,200, pero quiero que la confirmemos. Quiero que si usted puede ahí me la confirma, me la busca, por favor, y me la confirma. Porque sería una buena pregunta. ¿O son 7,000 cabales? ¿Alguien que la busque? Porque la cena tenemos... 7,200, licenciado. 7,200. Correcto. Estamos jóvenes, ahí anotan eso, 7,200. La jubilación del Estado, Brian. Así es, licenciado. Mírame, Brian, si puedes verme en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Voy. Que andamos igual, fíjate. Bueno, ya estamos, 7,200. Entonces, estamos que la revisión, bueno, lo que sí tenemos que estar claro, como ustedes, yo les he pedido ser agentes de cambio, si alguien en su entorno es jubilado y regresa a trabajar, le tiene que decir que, con el artículo 114 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene que suspender la jubilación. Sí, debe suspender la jubilación, si no va a tener reparos posteriores. Dime, Estrella. Sí, licenciado. Referente al dato que preguntaba, por parte del Estado, la pensión máxima es de 7,000 mensuales y por parte del ICS son 7,200. Entonces, rectificamos entonces. 7,000 para el Estado y en el Seguro Social, 7,200. Una bonita pregunta de examen, ¿no? Bonita pregunta para examen. No nos vamos a confundir. No sé si alguien puede escribir ahí para que todos estén, no sé si puedes hacer mejor de escribirla en la clase para que todo nos quede ahí clarito. 7,200 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 7,000 exactos el Estado. ¿Sí? Bueno. Entonces ya estamos con la revisión. Vamos hoy con la cobertura gratuita. Vean, este es un dilema a ustedes. Les quiero contar que el Estado de Guatemala le debe cualquier cantidad de millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque de conformidad con la ley debe hacer un aporte. No lo ha hecho por muchos años. Por eso es que haciendo el aporte, en la Constitución quedó establecido que todos los jubilados del Estado, sin aportar a este régimen, a esta cobertura, por ejemplo, tiene beneficios, y eso es de conformidad con esta norma en materia laboral que contiene la Constitución Política de la República de Guatemala. Hilary, ¿qué dice el artículo 115? Artículo 115. Las personas que gocen de jubilación, pensión o montepio del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Permítame, vamos a ingresar aquí a Flor y ya ratitos que quería entrar. Vean lo que dice. 115. Son trabajadores del Estado, por eso es común que cuando usted ve a las instituciones en zona 5, zona 7, donde se atienden a los jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ahí mismo también atienden, ahí mismo también atienden a los jubilados del Estado. Y vean, lo hacen gratuitamente porque ellos nunca aportaron a esta parte de la cobertura. Y tienen derecho. Acuérdense que no son jubilados del ICS, son jubilados del Estado. Por la obligación que haría el Estado de ponerse al día con las cuotas que le debe al Seguro Social. Regulación de la huelga para los trabajadores del Estado. Aquí me va a interesar a mí, bueno, leámoslo por favor, Hilary.
Artículo 116. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades políticas partidistas. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Bueno, y ya para aclarar, la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, decreto número 71-86 del Congreso de la República, en su artículo número 1 establece lo siguiente. ¿Qué pregunta examen? Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Qué significa eso? Que ni el Ejército de Guatemala ni la Policía Nacional Civil puede tener sindicatos, tampoco pueden irse a la huelga. ¿Sí? Esa es pregunta de examen, oye, pregunta de examen. Vamos al 117. Artículo 117. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes podrán acogerse a este régimen y la dependencia respectiva. En este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes. Fíjense que esto es interesante, porque hay mucha entidad donde pues no se tiene jubilación y entonces nosotros deberíamos, hay una regla general en la Constitución que establece claramente que nosotros solo únicamente tenemos que hacer la solicitud y hay mandato, inclusive constitucional, pero en materia laboral no hablamos de constitución, no, hay mandato legal para que tengamos esos beneficios, para que nos hagan los descuentos y que podamos tener derecho. Y ahora pues la ley de clases pasivas del Estado nos da una definición de qué es trabajador civil del Estado. Ya vimos que es un servidor público, ya vimos la clasificación de empleado y funcionario público. Ya vimos nosotros que es una definición de un empleado público y de un funcionario público. Ya vimos qué casos se pagan con dietas, ya lo vimos. Pero para que nos quede grabado, Hilary, léeme qué es trabajador civil del Estado. Artículo 2. Trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas o autónomas, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual no se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad del trabajador civil del Estado por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se excluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. También una preguntita ahí a ustedes, ¿qué es trabajador civil del Estado y a quiénes excluye? ¿Sí? Excluye directamente a los militares. ¿Sí? Déjenme ver, aquí estamos. Con eso terminaríamos los artículos del 102 al 117 de la Constitución, que es la fundamentación constitucional de los derechos mínimos de la clase trabajadora. Miren que vimos bastante en la Constitución, suficiente. Saben que ya les enviamos todo el material que lo vamos a evaluar, porque el siguiente tema, por supuesto,
es la parte de la fundamentación en los convenios internacionales de trabajo como parte de derechos mínimos irrenunciables de la clase de trabajador. Hablamos un poquito del 95, si yo les pregunto la moneda de curso legal, si yo les pregunto ahí, si el 95 es hermoso el artículo número 3, donde dice que toda remuneración constituye salario. Fíjense que es muy interesante, porque vamos a encontrar en muchas disposiciones, en muchos convenios ratificados por Guatemala, cosas muy valiosas que son ley en Guatemala. Cuando usted ve un caso, imaginémonos ahí que Hillary ya es la abogada y le vayan a plantear un caso, Hillary tiene la obligación también de verificar toda clase de normas que pueda beneficiar al trabajador, incluyendo los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, ¿cuál es su fundamento constitucional? Artículo 102, inciso T. Dice, derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. El último párrafo. T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales regionales que se refieren a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores prestaciones o condiciones. Pero lo que tengo subrayado de rojo. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considera como parte de los derechos mínimos que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Imagínense ustedes, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala los tenemos también como derechos mínimos a favor de la clase trabajadora. Van a escuchar mucho ustedes la famosa convencionalidad, ¿sí? En la convencionalidad, cuando usted escucha en cualquier materia, está hablando la aplicación de convenios internacionales ratificados por Guatemala. Y aquí ya hasta su base legal tiene el artículo 102, inciso T. Imperatividad de los convenios internacionales del trabajo. Mire, ¿por qué son imperativos? ¿Por qué su aplicación es obligatoria? Segundo, considerando el Código de Trabajo, que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina, a la técnica jurídica, así como integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo. Fíjense, toda la que es jurisprudencia lo tenemos que ir incorporando a los criterios del ramo e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales del trabajo. Fundamento legal, que los tratados también son parte de la legislación laboral guatemalteca y catalogados como derechos mínimos, ¿sí? El artículo 20 ya hablamos en otras ocasiones, no lo vamos a leer, pero hoy sí pasemos a lo que es la Organización Internacional del Trabajo. Sus antecedentes, ¿sí? Sus antecedentes. Todo es importante. Pero aparte de Hillary, ¿quién más nos puede ayudar a leer? Pues fíjense que le dejé esto por cuestiones de tiempo y como hemos estado no de días de asueto ni de descanso, pues, sino cumpliendo un deber cívico como es ir a emitir un sufragio, tanto ustedes como nosotros como docentes, pues hemos tenido un poco de ausencia de cátedra. Entonces traté de sacar un resumen y lo que está de rojo es lo que me interesa para efectos de examen. Para su conocimiento, que yo anhelo que usted se enamore del derecho laboral, está todo el documento que le envío. Así de que, por favor, ¿quién más nos ayuda aparte de Hillary a leer esta parte que está en rojo? Vamos a ver, ¿quién primero? Le damos la oportunidad a la compañera Byron y después me apoyas tú. Dentro del marco de las negociaciones de este tratado se constituyó la Comisión de la Legislación Internacional del Trabajo, integrada por representantes de gobiernos, sindicalistas
universitarios. Estuvo presidida por Samuel Corpes, dirigiendo el máximo de la Federación Americana del Trabajo, la cual en 1914 había propuesto en su convención anual Filadelfia la reunión de un congreso de trabajadores en ocasión de la conferencia de paz al término de las hostilidades. Fíjate que, fíjense ustedes que estaba el fin de la Primera Guerra Mundial. Hay convulsión a nivel internacional. 1917, la revolución bolchevique que nace precisamente en la Unión Soviética, y los países de Occidente, los países que estaban en el proceso de industrialización, la apertura de la fábrica, estaban preocupados. Dijeron, tenemos que buscar la paz social. Se reúnen, escúchenme, gobierno, representantes del Estado, sindicalistas y, por supuesto, estudiosos en la materia, y dicen, bueno, señores, necesitamos tener una norma internacional. Necesitamos que se respete una norma internacional. Y entonces ya estamos con lo de rojo. Por favor. Sí, claro. La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión de trabajo establecida por la Conferencia de Paz. Se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión, presidida por Samuel Corpes, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, AFL, estaba compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera Conferencia Internacional de Trabajo en Washington en octubre de 1919 adoptó 6 convenios internacionales de trabajo que se referían a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920 con el francés Albert Thomas como primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría permanente de la organización. Con gran ímpetu impulsó la adopción de 9 convenios internacionales del trabajo y 10 recomendaciones en menos de 2 años. Bueno, vean, pues qué interesante todo esto acá. Primero, el Tratado de Versalles es el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo. Miren, quien verdaderamente presidió, quien estaba más interesado, era Estados Unidos a través del presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo. Pero lo que a mí me llamó la atención, estamos hablando de 1919. La Revolución Cubana se da en 1959, muchos años después. Pero miren qué interesante. De los países nuestros, el único que nos representó, el único que participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo fue Cuba. Y por supuesto Estados Unidos, pero por la cercanía, pero Estados Unidos es una potencia. Pero imagínense, Cuba fue invitado. O sea, ¿qué representantes de gobierno, Estado y patronos tan pensantes podía tener Cuba que lo dejaron participar en la creación, en esta conferencia de Versalles, en este tratado de Versalles, para que Cuba nos representara? Bueno, es interesante para ver. Preguntas de examen para ustedes. ¿Y dónde fue la primera conferencia internacional? Se dio en Washington. Y dentro de los convenios que se resolvieron fueron 6, que quiero que los tengan en cuenta. Y están numerados así en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el orden que tienen. Primero dice que el primer convenio que en 1919, creándose la OIT y la primera conferencia, dice, señores, vamos con el primer convenio, se refería a las horas extras en el trabajo en la industria. Luego el de desempleo, luego el de protección de la maternidad, luego el trabajo
de las mujeres en la edad mínima del trabajo nocturno de los menores en la industria? Se lo voy a preguntar hoy. Y 2, luego pues sucede, es en Ginebra, es ahí donde se reúne, y se reúne, por ejemplo, una vez al año. Bueno, veamos sus principales órganos hoy para poder explicarlos. Está la Conferencia Internacional del Trabajo, tenemos el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Estas son las 3 grandes órganos o 3 grandes instituciones o organismos que tiene la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la conferencia y le ponemos mucha atención. Preguntas de examen aquí. ¿Quién nos apoya? Byron. Por supuesto, licenciado. Gracias. La Conferencia Internacional del Trabajo establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Bueno, vean pues. Ahí, por lo menos, estudia muy bien esta Conferencia Internacional del Trabajo, Parlamento Internacional del Trabajo, y mire, es la que establece las normas internacionales del trabajo. Vamos con el segundo organismo. Byron. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne 3 veces al año en Ginebra. Toma decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y presupuesto que después es sometido a la conferencia para su adopción. Veamos hoy la Oficina Internacional del Trabajo. La Oficina Internacional del Trabajo es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. Muy bien. Entonces ahí tenemos los sistemas de control de normas de la OIT, mecanismos de control periódico, procedimientos especiales y estudios generales. Hasta esta asistencia técnica y formación. La naturaleza jurídica de la Organización Internacional del Trabajo es un organismo intergubernamental. Se lo voy a preguntar en el estudio. Pero no quisiera irme sin antes aclarar bien las cosas. Vamos a ver. Instituto Guatemalteco, preguntas de examen. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, edad para jubilarnos, 60 años. El máximo de pensión que nos corresponde es 7,200. Estado de Guatemala, ¿sí? Tiene el programa del adulto mayor. Para que nosotros tengamos derecho a la pensión del adulto mayor, debo de tener 65 años de edad, ¿sí? El aporte es de 500 mensuales. Vámonos al Estado. Y quiero que me ponga atención con esto. El Estado, lo que dice la norma es, con 20 años de servicio, usted se puede jubilar a cualquier edad. Por eso usted es mucho guatemalteco que trabaja en el Estado, que a los 40 años ya está jubilado. Bueno, vamos a trabajar a los 18, 19. Con 20 años de servicio, usted se puede jubilar a cualquier edad. Con 10 años de servicio, usted se puede jubilar a los 50 años. Esa es la regla general, Y ya quedamos y establecimos en esta clase cuál es el máximo de jubilación a monto que nos dan en la jubilación. 7,000 quetzales. Ese es el máximo que se tiene. Anóteme eso para efectos de examen, por favor. Bueno, vamos a los convenios. Su elaboración, no nos vamos a tener, pero si quieren vamos a ver su elaboración. Segundo párrafo, alguien que nos lo pudiera apoyar ahí, aparte de Byron. ¿Quién más nos puede apoyar ahí? Vamos, por favor, José, y después Darling. El segundo párrafo, ¿verdad, licenciado? Para iniciar. Para iniciar la creación de los convenios, se sugirieron algunos criterios para orientar la selección de temas, tales como el número de personas afectadas,
la medida en que los trabajadores interesados pertenecen al sector económico más bajo y la gravedad del problema. De lo anterior, el Consejo de Administración de la OIT aprobó la lista de nuevos temas para futuros convenios, que fue utilizada para la confección del orden del día de la conferencia. Esta lista fue revisada por el grupo de trabajo que se constituyó en noviembre de 1984, el cual también se refirió a los siguientes criterios que deberían tenerse en cuenta. ¿Continúo? Sí, por favor. A. La importancia del número de trabajadores afectados. B. La importancia del tema en todas las partes del mundo. C. La importancia del tema para los trabajadores no organizados y no protegidos. D. La antigüedad relativa de los instrumentos existentes en relación con los temas propuestos. E. El grado de gravedad del problema. F. La medida en que el tema haría progresar los derechos fundamentales de los trabajadores. Posteriormente, Hasta ahí dejémoslo, hasta ahí. Este es el proceso de elaboración. Luego, fíjense que la OIT tiene textos auténticos y dicen qué idiomas son. Cuando uno tiene duda, a ustedes muchas veces uno no sé si les ha pasado que lee un tratadista, después lee otro y como se contradice, uno dice, bueno, ¿quién tiene la verdad? No, la OIT dijo, señores, si usted quiere ver realmente nuestras disposiciones, si usted quiere la fuente real, nosotros tenemos unos textos que son auténticos y los vamos a hacer únicamente en 2 idiomas. Veamos, por favor, Darling, ¿en qué idioma fueron? Textos auténticos. Muy bien, licenciado. Textos auténticos de los instrumentos. Según lo establecen el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter del texto auténtico. Bueno, vean, pues, entonces solo únicamente los que estén en idioma francés e inglés se consideran textos auténticos de la Organización Internacional del Trabajo. La flexibilidad de las normas, esto es interesante. Fíjense, pues, los métodos de flexibilidad, ¿qué significa eso? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Tiene ese lugar, de, bueno, dependiendo de la norma interna, miremos cómo la podemos nosotros flexibilizar un convenio internacional. Y, por ejemplo, nos ponen ejemplos claros. Convenios que solo establecen principios básicos. ¿Dónde los vamos a encontrar? Por ejemplo, en el Convenio de Desarrollo de Recursos Humanos, que es precisamente uno de los convenios de 1975, creo que es el 145. Pero en el Convenio de Recursos Humanos, entonces ahí vamos a encontrar principios que nos van a servir, que son principios básicos para aplicar una norma. B. Definición de la norma en lenguaje amplio y general. Bueno, también dice, señores, los convenios internacionales, las normas de la OIT, usted también puede tomarlas en interpretación de acuerdo al lenguaje amplio y general. Y esto lo puede ver en el convenio 111 sobre la discriminación de empleo y ocupación. Pero dice, también hay otros convenios que al interpretarlos ustedes, dice que hay unos convenios que usted consistentes en varias partes, de la que únicamente un número mismo necesita ser aceptado por el momento de la ratificación. ¿Qué ejemplo tenemos? El convenio sobre la seguridad social. Pero también podemos interpretar una norma de los convenios, dice, convenios que permiten la aceptación de partes alternativas. ¿Y dónde lo tenemos? En el convenio sobre agencias de colocación, que es el convenio número 49. Pero dice, señores, también podemos tomar los convenios nosotros en sus normas y decir, son convenios que permiten a título temporal la aceptación de normas inferiores específicas para ciertos países. Por ejemplo, el 138 sobre la edad mínima. También dice que hay otros convenios que permiten excepciones permitivas, por ejemplo, categorías específicas, y habla de ocupaciones o en regiones insuficiente población desarrollada. Esto sucede en el 138.
También hay aceptación por separado de las obligaciones que emanan de un convenio. ¿Dónde lo encontramos? En el convenio sobre la inspección de trabajo, que es el convenio número 81. Ratificación de los convenios, no nos vamos a detener, que pues eso ya lo van a ver ustedes en materia de derecho administrativo. Y las clasificaciones, hay ratificaciones condicionales y hay inadmisibilidad de reservas. Vigencia. Bueno, la vigencia va a depender de muchos aspectos, pero no vamos a tener tampoco con la vigencia. En las obligaciones de los tratados que ratifican, tampoco nos vamos a detener en ese tema. La sumisión tampoco. Nos vamos a ir directamente a los convenios en vigor ratificados por Guatemala. Y hay 3 clases de convenios, ¿sí? Mucha atención, que aquí viene pregunta examen. ¿Cuáles son los fundamentales? Para mí los más importantes son 138 sobre la edad mínima, 111 sobre la discriminación, 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el 182, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Estos son fundamentales según la Organización Internacional del Trabajo, pero tenemos 4 que son de gobernanza, 81 sobre la inspección de trabajo, 122 sobre la política de empleo, 129 sobre la inspección de trabajo en la agricultura y 144 convenios sobre consulta tripartita. Estos se le denominan de gobernanza. Ya vimos fundamentales sobre los de gobernanza. Los técnicos, aquí es donde está la mayoría, pero hay unos bien interesantes que yo quiero que le pongamos atención. Aquí hay pregunta de examen, ¿no? Le ponemos atención, por ejemplo, vamos a ver, sobre las plantaciones, por ejemplo, el 175 sobre trabajo de tiempo parcial, 169 sobre pueblos indígenas. Esos para mí son importantísimos, pero también creo que tenemos el 91 aquí. 90, 94. Déjenme ver. Bueno, podríamos ver otro que me parece sumamente interesante, el de la negociación colectiva, el del peso máximo, el 131 sobre la fijación de salarios mínimos. Por supuesto, lo va a tener que leer todo, pero estoy haciendo un poco de énfasis para efectos únicamente de examen, ¿sí? Aquí está el 95. Perdón, es el 95. Aquí lo tenemos, 95. Sobre protección al salario. Entonces le ponen mucha atención a este tipo de convenios. Y el último, que es un anexo que hace los enviamos, que el anexo es la constitución, o sea, los estatutos, el preámbulo de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos que en 1919 le dieron origen, posteriormente han habido reformas, y todas esas están constituidas en este documento, que es la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. No, es sumamente interesante. Yo nada más me interesan algunos artículos para efectos de examen. Yo se los envío porque usted los tiene que leer, pues es parte de la cultura general que ustedes saben en derecho laboral. Veamos qué dice el artículo número 1. Darling. Muy bien, licenciado. Mire, artículo 1, establecimiento. Se funda una organización permanente encargada de trabajar por la realización del programa expuesto en el preámbulo a esta Constitución y en la declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, cuyo texto figura como anexo a esta Constitución. Bueno. Vamos a donde está por ahí. Estrella del Pilar, ¿estás por ahí? Sí, dígame, licenciado. Donde dice órganos, por favor. Muy bien. Artículo 2. Órganos. La organización permanente comprende: A. La Conferencia General de los Representantes de los Miembros. B. El Consejo de Administración, compuesto como lo indica el artículo 7, y C. La Oficina Internacional del Trabajo, que estará bajo la dirección del Consejo de Administración. Bueno, estamos... léete el 3.
Muy bien. Artículo 3. Conferencia, reuniones y delegados. 1. La Conferencia General de los Representantes de los Miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y por lo menos una vez al año. Se compondrá de 4 representantes de cada uno de los miembros, 2 de los cuales serán delegados del gobierno y los otros 2 representarán respectivamente a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los miembros. Va. Solo regresemos otra vez a los 2. Los órganos ya los vimos, ¿sí? Conferencia Internacional de Trabajo, la del Consejo de Administración y la Oficina Nacional del Trabajo. Estos, acuérdense que tienen sus funciones, ¿sí? Tienen cada uno sus funciones. Me lo lee para efectos de examen. Oye, vamos a molestar. Brian Alexander, ¿estarás por ahí? Sí, licenciado, dígame. Tenemos el 5, por favor. Lugar de la reunión de la conferencia. Las reuniones de la conferencia se celebrarán a reserva de las decisiones que pueda haber tomado la propia conferencia en una reunión anterior en el lugar que decida el Consejo de Administración. Vean, pero lo interesante es que si yo le preguntara en el examen dónde se dio la primera conferencia, fue en Washington. Sí, conocieron 6 convenios. ¿Sí? Importantísimo. En 1919, luego en la primera conferencia que fue en Washington, y se discutieron de una vez 6 convenios. Ahí entraron en vigencia 6 convenios en la primera, pero nunca se dio. La composición, por ejemplo, del Consejo de Administración: 56 personas, 28 representantes de gobiernos, 14 de trabajadores y 14 de patronos. Luego vamos a ver esta otra norma: obligaciones de los miembros en cuanto a las recomendaciones. Fíjense que las recomendaciones no son convenios. Recomendaciones son que se discuten en una conferencia y se aprueban, y después hay países que mandan a indicar de que están de acuerdo con, y otros que sencillamente las aplican. Guatemala las está aplicando. Las recomendaciones de la OIT no son convenios, son recomendaciones. Cuando usted tenga la oportunidad de leer una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se da cuenta que en su parte resolutiva va a mencionar mucho las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pero vamos, ¿qué es este artículo en cuanto al que es? Este creo que es el artículo 6, no, el 19. En este párrafo que nos obligaciones de los miembros. Molestamos a José Fabián, ¿tengo otra vez por ahí? Sí, acá estoy. Por favor. 6. En el caso de una recomendación. A. La recomendación se comunicará a todos los miembros de su examen a fin de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo. B. Cada uno de los miembros se obliga a someter la recomendación en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la conferencia. Cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto como sea posible, pero nunca más de 18 meses después de la clausurada la reunión de la conferencia. A la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas. Los miembros informarán al director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole al mismo tiempo los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y las medidas por ellas adoptadas. D. Salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo con la frecuencia que fije el Consejo de Administración sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a ver para que nos quede grabado.
Y me interesaba también que hiciéramos mucho énfasis en el 37, creo que es. Dice, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier regulación o cuestión que se haya sometido en virtud del artículo 29 será inapelable. Fíjense que este es un organismo que se encarga de interpretar las normas de la Organización Internacional del Trabajo y sus decisiones son inapelables de comprar con el artículo 31. Y lo que dice el artículo 37, interpretación de la Constitución y de los convenios. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de la Constitución y de los convenios ulteriormente concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su realización. ¿Quién se encarga de interpretar los convenios o la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo? La Corte Internacional de Justicia. Ahí, pues luego hay otros incisos acá. Lo vamos a leer, ¿Quién nos apoya aquí con la lectura? Otros más que puedan apoyarnos. Yo, licenciado. Por favor, Silvia. Con mucho gusto. La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización y en especial los siguientes. A. El trabajo no es una mercancía. B. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. C. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. D. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Ven qué interesante. Estos son los objetivos y fines que se dio en 1944 en una declaración que fue la Declaración de Filadelfia. Pero miren cosas bien importantes. El trabajo no es una mercancía. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Miren qué principios, qué fines, qué objetivos más hermosos tiene la Organización Internacional del Trabajo. Y el último párrafo, Silvia, si me haces favor. Sí, licenciado, con mucho gusto. El texto original de la Constitución, aprobado en 1919, ha sido modificado por la enmienda de 1922, que entró en vigor el 4 de junio de 1934, por el instrumento de enmienda de 1945, que entró en vigor el 26 de septiembre de 1946, por el instrumento de enmienda de 1946, que entró en vigor el 20 de abril de 1948, por el instrumento de enmienda de 1953, que entró en vigor el 20 de mayo de 1954, por el instrumento de enmienda de 1962, que entró en vigor el 22 de mayo de 1963, por el instrumento de enmienda de 1972, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1974, y por el instrumento de enmienda de 1997, que entró en vigor el 8 de octubre del 2015. Bueno, con estos jóvenes